Bueno, ahora sí vamos a iniciar entonces nuestra conferencia de Método Milagros. Pues quiero comenzar contándoles un poco sobre mi historia para las personas que no me conozcan. Porfa, Viviana, pasemos la siguiente diapositiva. Muy bien, listo. Entonces voy a presentarme. Mi nombre es Andrés Felipe Insuasti, para los que no me conocen. Y pues estoy aquí para contarles, pues primero quién soy, luego hablarles un poquito de Método Milagros y de por qué, pues yo desarrollé esta herramienta. Entonces, lo primero que tengo para contarles, pues es que soy médico de base y en la medida en la que fui avanzando en la medicina, pues me fui dando cuenta que no era lo que yo quería, que no era lo que a mí me llenaba y fui un poco frustrándome con mi carrera, al punto que cuando salí de estudiar medicina, pues ya tenía clarísima la decisión de que definitivamente no quería ser ese tipo de médico como el que nos formaban. Entonces, esto me llevó a buscar diferentes escuelas y diferentes caminos a la medicina tradicional y fue como empecé a formarme como médico alternativo, luego como psicoterapeuta. Primero estudié psicoterapia transpersonal, luego estudié terapia regresiva reconstructiva, luego estudié constelaciones familiares, al mismo tiempo estudiaba terapia neural, estudiaba homeopatía, estudiaba medicina china y bueno, me lo he pasado estudiando, me lo he pasado estudiando. Durante la primera etapa de mi vida, de los 16 a los 26 años, tuve una especie de llamado y de despertar espiritual. Y este llamado y este despertar espiritual fue dándose en la medida en la que empecé a conectar con grupos esotéricos, grupos de metafísica, grupos que estudiaban la sabiduría maya, grupos que hacían chamanismo. Y durante esos primeros 10 años de vida, de los 16 a los 26 años, que fue pues como terminar el colegio y hacer la carrera, estuve como por todos esos caminos, en un afán de conectar con el mundo espiritual y de conectar con estas otras realidades diferentes a la realidad tridimensional, pero yo les cuento a mis alumnos esta anécdota y es que yo meditaba, yo hacía mantras, yo hacía ayunos, yo hacía un montón de cosas y yo nunca vi nada, nunca sentí nada, nunca me conecté con nada. Y pues a mí me frustraba eso porque mucha gente se conectaba y mucha gente veía cosas y mucha gente recibía mensajes y a mí no me pasaba nada de eso. Yo decía, yo creo que yo no sirvo para esto. Pero además de eso, cuando llego a psicoterapia transpersonal, que fue como este gran salto que hago de la medicina a la psicoterapia, que fue a mis 26 años, por eso lo tengo así súper claro en mi cabeza. Resulta que me di cuenta en el primer módulo del programa de entrenamiento en psicoterapia, me di cuenta que yo tenía mi niño herido, mi niño completamente lastimado y que durante esos 10 años pues yo no le había puesto cuidado a mi niño interior. Lo que había hecho era pirispear. Entonces, en ese, ay, me están escribiendo por el chat que, que no están escuchando. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me hacen, por favor, la retroalimentación de si me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, Perfecto, gracias. estamos escuchando. Vale, vale, gracias, gracias. Listo. Entonces, debe ser problema de la persona que está conectada. Porfa, revisa si quieres, salte y vuelves a entrar para ver si logras conectarte bien. Entonces, les estaba contando esta historia y disculparán que no empiezo a hablar de Método Milagros todavía, pero es que tengo que contarles esta historia para darle el contexto de Método Milagros y de cómo funciona Método Milagros. Entonces, en esta historia, pues yo me di cuenta que durante esos 10 años no había hecho mayor cosa, o sea, que había estado muy hacia afuera, que había estado mirando
la espiritualidad desde un punto de vista exotérico, o sea, hacia afuera, y no esotérico hacia adentro. Entonces, eso me llevó a tener como una crisis, digo yo, como de, o más bien una pelea. Yo me peleé con el mundo espiritual y mandé todo para el carajo. ¿Sí? A mis 26 años dije, 10 años botados en nada, vea yo como estoy de jodido y ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, ahí me dediqué solo a la psicoterapia. Me dediqué solo a la psicoterapia y dije, definitivamente este es el camino. Las otras cosas sí muy lindas, muy chéveres, pero no era lo que a mí me estaba generando crecimiento interior. ¿Sí? Porfa, le ponen silencio a sus celulares, a sus Zoom, porfa, a sus micrófonos. Gracias. Entonces, en ese proceso, pues ya seguí yo entrenándome en psicoterapia, entrenándome en todo lo que pues ya les conté. Hice 3 años de psicoterapia transpersonal, 3 años de terapia regresiva, luego 2 años de constelaciones familiares. Y luego empezaron a pasar algunas cosas muy puntuales que les quiero compartir. La primera cosa puntual que me pasó es que un día llega a mi consulta una paciente con diagnóstico de crisis conversivo. La crisis conversiva, para los que no saben qué es eso, son unas crisis emocionales en donde la paciente entra como en una especie de ¿cómo se dice? Como, pues de crisis en donde puede patear, en donde se puede transformar su personalidad, pero más o menos como que ese diagnóstico de crisis conversiva es como el diagnóstico que le hacen a las mujeres que hacen show y que se les tuercen las manos y que hiperventilan y que terminan en urgencias pensando que tienen algo orgánico cuando es emocional. Entonces, esta mujer llega a mi consulta con este diagnóstico. Yo comienzo a hacerle todo lo que yo sabía hacer. Le comienzo a hacer terapia neural, homeopatía, psicoterapia, terapia regresiva. Y esta pelada medio mejoraba las crisis, pero volvían y le daban. Y estas crisis era que esta mujer entraba en pánico, luego se desmayaba y luego se despertaba, abría los ojos y empezaba a decir un montón de cosas y a ponerse muy agresiva. Resulta que la familia la grabó y esta paciente estaba hablando en varios idiomas, porque pusieron esto pues como en un coso de traducción y resulta que esta pelada estaba hablando en varios idiomas reales. Y eso a mí, de una vez, eso había pasado ya como 8 meses de yo estarla atendiendo. Eso a mí me rompió el esquema de mi realidad, ¿sí? Porque hasta ese momento, pues yo sí sabía que existía el mundo espiritual, sabía que habían pues unos seres espirituales, pero nunca pensé que de lo espiritual pudiera la gente enfermarse. O sea, para mí eso estaba como en el folclore de la gente, como en las creencias de la gente, pero nunca pensé que eso fuera una realidad. Y eso, pues obviamente me movió mucho el piso. Y luego empiezan a pasarme muchas cosas que comienzan a volverme a traer hacia lo espiritual. Y lo más fuerte que me sucedió, que es para mí un momento, un antes y un después en mi vida, es que pasaron dos situaciones. Una primera, que fue un viaje que hice al oriente, a Tailandia y a Bali, y eso fue en el 2016. Y después de regresar de ese viaje, tuve una enfermedad muy grave. Y yo pensé que me iba a morir de esa enfermedad. Y en una de las crisis que me dieron, que me daba muchísima fiebre por las noches, yo empecé a escuchar una voz, ¿sí? Y esto, pues al principio, cuando empecé a aterrizar toda esta información que les voy a compartir hoy, contar eso me daba pena, porque yo decía, no, la gente va a pensar que estoy loco. Menos mal ya se me quitó el miedo. O sea, pueden pensar que estoy loco. Entonces,
yo empecé a escuchar una voz. Y yo dije, en ese momento, pues que estaba con fiebre, yo dije, no, pues esto debe ser que estoy delirando, ¿sí? Pero el problema es que esa voz me dijo muchas cosas esa noche y me repitió varias veces una frase que decía, tienes que estudiar códigos de luz, tienes que estudiar códigos de luz, y me lo repitió como 10 veces. Yo me mejoré de esta enfermedad y a los días visité a una gran amiga y le conté, le dije, mira lo que me pasó, yo creo que me estoy volviendo esquizofrénico porque estoy escuchando voces en mi cabeza. Y entonces le dije, "Mm, esta voz me dijo muchas cosas, pero recuerdo muy claro que me dijo que estudie códigos de luz". Y yo le dije, y yo no sé qué es eso. O sea, yo en ese momento no sabía qué era eso. Y yo le dije, ¿qué será eso tan raro? Y entonces esta amiga me dice, espérate un segundo, va al segundo piso de su casa y baja un libro y me dice, acaban de traerme este libro a prestar. Eran unas fotocopias, ni siquiera era un libro original, sino eran unas fotocopias de un libro que se llamaba Los Códigos de Luz. En ese momento se me volvió a romper la realidad. O sea, yo creo que he tenido muchos golpes de realidad en esta vida. El del demonio este que les cuento y este momento en el que la información para mí era clara, que venía de afuera. Porfa, pónganle silencio a sus micrófonos. Gracias, Viviana, por favor, pendiente de los micrófonos. Entonces, en ese momento, pues se me volvió a romper la realidad y yo dije, esto es claro, claramente esta no era mi voz, o sea, esto no era no era producto de mi imaginación, ni era mi mente tampoco hablando, era algo de afuera. Y yo lo sentí también como una muestra de que, como para demostrarme que era real, ¿cierto? O sea, yo lo sentí como una manera de demostrarme que eso era una realidad, porque este personaje, que luego pues ya pues, supe que se llama Rafael y que es un guía espiritual, que fue un guía que estuvo conmigo un tiempo, eh, pues existía y era real, ¿cierto? O sea, él sabía que yo le iba a contar e ir a contarle a esa amiga y que esa amiga tenía ese libro y que todo iba a concatenar para que yo dijera, esto no es producto de mi imaginación, tampoco es que esté volviéndome esquizofrénico, ni tampoco era producto de la fiebre, esto es una comunicación real. Y a partir de ahí, esa comunicación se hizo cada vez más clara, más concreta, y más constante, más cotidiana. Para no hacerles el cuento tan largo y poder entrar de una vez a Método Milagros, porque pues de todos modos este contexto era importante, es este guía, Rafael, el que me dice un día, me dice, tienes que escribir un libro. Yo ya venía con la intención de escribir un libro y yo quería escribir un libro para terapeutas, pues porque yo, después de todo el tiempo que estudié, hace 9 años decidí abrir una escuela que en este momento se llama Escuela Ser, antes se llamaba Caminos con Corazón, y Escuela Ser pues ya tiene 9 años. Y yo entreno terapeutas en psicoterapia transpersonal, en psicoterapia sistémica y ahora en este modelo de psicoterapia psicoespiritual. Y, y entonces, pues yo dije, pues yo entreno terapeutas, ese es mi público, pues yo voy a escribir un libro para terapeutas. Entonces, Rafael me dice, no vas a escribir un libro para terapeutas, vas a escribir un libro para pacientes, vas a escribir un libro que cualquier persona pueda entenderlo. Y entonces comenzamos a escribir este libro. Digo comenzamos porque pues este personaje me ayudó un montón en esa escritura del libro. Y ese libro se llama Crea tu propio milagro. Y decidimos llamarlo así porque planteamos la mirada de milagro como un evento mágico que le sucede a una persona que desea fervientemente algo en su vida.
que desea y que pone toda su energía mental, emocional y espiritual en que eso suceda, ¿cierto? Pero en mi versión de milagro, yo considero que el milagro tú lo puedes construir. Si tú tienes las herramientas adecuadas, si tú tienes el conocimiento adecuado y si tienes claro cuáles son los orígenes del conflicto que no te permite aterrizar esa información, crear esa realidad que tú quieres, cambiar la realidad que tienes, hacerte correspondiente a una nueva realidad, entonces puedes construirte ese milagro. Y el libro, entonces, la idea es que cuenta cómo puedes tú encontrar las raíces de los conflictos y las enfermedades y construirte ese milagro para ti, sea que sanarte de una enfermedad, o sea, mejorar tu situación económica, o resolver un conflicto relacional que tienes desde hace mucho tiempo. Cada uno tiene un milagro distinto que quiere construirse, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a construir este milagro a partir de resolver los orígenes de los conflictos. Me están preguntando por el chat que por qué tengo la cámara apagada. Les vuelvo a contar que estoy sin luz, estoy sin energía eléctrica aquí, estoy con el celular, porque yo vivo en una montaña, en una vereda, y se fue la luz. Entonces, tocó así. Entonces, disculparán que no pueda ponerla, pero pues van a ver oscuro, oscuro. Entonces, por eso no coloco la cámara. Entonces, les estaba diciendo que de ahí sale cuando termino de construir el libro, no, antes de terminar de construir el libro, aparece otro guía. Este guía se llama David. Estos dos primeros guías con nombres españoles, ya los demás venían con otros nombres distintos. Pero David me dice, yo vengo, bueno, llega David y se va Rafael. Entonces, Rafael en la despedida me dice, yo venía a ayudarte a escribir el libro y David llega para ayudarte a publicar el libro. Pero no solo a publicar el libro, sino que David también llegó con otra tarea y es, vas a construir una herramienta que le permita a las personas construirse su milagro. Y ahí surge entonces Método Milagros, que ahora voy a explicar un poco de qué se trata. Entonces, tanto el libro como la herramienta son unas herramientas canalizadas. Como les decía ahorita, tuve que hacer una lucha interior para vencer un montón de creencias que tenía acerca de esto, porque pues yo vengo primero de estudiar medicina, ¿no? Entonces ustedes se podrán imaginar, pues como todo científico, todo que tiene que ser demostrado, súper positivista el enfoque médico. Luego salto a la medicina alternativa, pero yo salto a la medicina alternativa volviéndome profesor de medicina alternativa. Entonces, durante varios años enseñé en una universidad de base, pero además me llevaban a otras universidades a enseñar. Enseñé terapia neural, enseñé homeopatía, enseñé homotoxicología, tenía relación con un montón de laboratorios y me hice un nombre como médico alternativo, ¿cierto? Entonces, cuando empieza a pasar todo esto, cuando empieza a pasar todo esto espiritual y todo este despertar de estos dones espirituales, pues yo al principio los escondía, ¿sí? Yo al principio no se lo quería contar a nadie, pues por lo menos a nadie que no estuviera como cercano a mí, ¿sí? Entonces he hecho toda una transición para poder publicar el libro, porque además en el libro hablo de un montón de cosas, incluidas todas las interferencias espirituales que te pueden bloquear y enfermar, ¿sí? Entonces ya escribir eso ya era como salir, yo le llamo a eso salir del closet terapéutico. Yo me metí una salida del closet, ¿cierto? Primero como médico alternativo, luego como sanador y ahora como canal. Entonces he tenido que salir de varios closets. Entonces, en esa salida, pues, de estos closets terapéuticos, pues ya puedo yo pararme con toda
conciencia y con la frente en alto a contar esta historia, ¿cierto? Y pues no pienso pues como maquillarla, la historia es así como se las estoy contando. Y a partir de ahí surgió entonces Método Milagros. Entonces ahora sí ya que les di el contexto de cómo surge esta herramienta, vamos a entrar a hablar de la herramienta como tal. Por favor, Viviana, la próxima diapositiva. Eso, avanza de nuevo, por favor. Listo. Ok, no, devuélvete, gracias. Entonces, ¿qué es Método Milagros? Método Milagros es una herramienta que te permite abrir un canal de comunicación con el mundo espiritual. El mundo espiritual, tal y como lo imaginamos, pues está lleno de creencias que han venido de nuestra religión. Pero como dice el dicho, el tigre no es como lo pintan. Entonces, el mundo espiritual realmente es bastante diferente a como nos lo han imaginado, nos lo han pintado. Porfa, Viviana, le pone silencio a los micrófonos. Entonces, este mundo espiritual realmente son los mundos espirituales, o sea, no es uno solo. Y están divididos por dimensiones. No me voy a detener aquí a hablar de las dimensiones, pero puedo decirles que son varias, ¿cierto? Particularmente habitadas por seres de diferentes niveles de conciencia. Está la dimensión quinta, la dimensión sexta y la dimensión séptima, cada una con sus diferentes subniveles. Entonces, la idea es que Método Milagros abre un portal de comunicación con esas dimensiones y con esos seres que tienen un nivel evolutivo mayor al nuestro. Los niveles evolutivos o los niveles de conciencia se dividen en 7. Nosotros estamos como humanidad en el tercer nivel de conciencia. El tercer nivel de conciencia a su vez tiene los diferentes subniveles. Y dependiendo de la población, del país, de la cultura de cada país, pues está en un diferente subnivel. Entonces, la evolución de la humanidad no es una evolución pareja, sino que es una evolución que se va dando de manera discontinua en cada una de los diferentes lugares del planeta. Es Mañana más, es miércoles, sí, señora. por favor, Viviana, le pone silencio a los micrófonos. Les Perfecto, ahí agradezco estamos que conversando. Yo verifiquen. tengo agenda disponible porque pues ahora ya no estoy tan con cosas de la universidad, Me ha- entonces estoy mucho más libre. Silvia, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? Entonces, Por favor, Viviana, ¿será que nos puedes colaborar silenciando los micrófonos? Sí, ya Te lo silencié agradezco todo, lo mucho. que pasa es que habían varios, qué pena. Bueno, por favor, estás más pendiente. Gracias. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ya me perdí. Ah, sí, estamos hablando de los niveles de conciencia. Entonces, los seres humanos estamos en diferente nivel de conciencia dentro del tercer nivel de conciencia y vamos como humanidad hacia el cuarto nivel de conciencia. A partir de allí, a partir del cuarto nivel de conciencia, quinto, sexto y séptimo nivel de conciencia se viven en dimensiones diferentes, se viven en dimensiones espirituales. Todos los seres de luz que ustedes conocen, que son toda la línea de ángeles y arcángeles, los maestros y seres de luz y deidades de luz que ustedes conocen habitan estas dimensiones. Entonces, la idea es que todos estamos en un proceso evolutivo en ascensión hacia esas dimensiones. Y esta herramienta permite abrir un canal de comunicación directo con esos seres. Pero también abre un canal de comunicación directo con tu yo superior, o sea, con la chispa divina que hay dentro de ti y con tu alma, que es la estructura. Yo siempre digo que el alma es como un gran software que tiene toda la información de todos los egos que se han encarnado a partir de la misma chispa de luz, la misma chispa divina. Entonces, esta información que está en el alma es la información a la que tú puedes tener acceso a través de esta herramienta. Sigamos entonces la siguiente diapositiva. Gracias. Puedes poner, porfa, las otras.
Listo. No, devuélvete, por favor. Gracias. Entonces, Método Milagros establece entonces este canal en donde tú puedes conectarte con tus propios aliados espirituales. Ellos me han pedido que utilice esa palabra, me han pedido que utilice la palabra aliado para romper un poco el esquema como de, de identificación del mundo espiritual, como que no lo veas tan lejano a ti, sino que lo veas más cercano y que los veas a ellos como unos seres que están aliados a ti para ayudarte a ti y ayudar a la humanidad en su proceso de evolución. Esta herramienta también permite que tú vayas despertando y entrenando tus sentidos espirituales. ¿Qué son los sentidos espirituales? Son los mismos sentidos que tú tienes físicos, pero que conectan con otras dimensiones. Estos sentidos espirituales entonces son el oído, son el ojo y es la kinestesia, la capacidad de conectar a través del tacto. Entonces, los más comunes, bueno, también está aquí la intuición, también está la capacidad de comprender cosas a través de tu cuerpo, como que tu cuerpo te habla, y todo esto, pues, hace parte de estos sentidos espirituales. Las mujeres tienen una tendencia mayor a desarrollar estos sentidos espirituales. A los hombres nos cuesta un poco más de trabajo y esto tiene que ver con la preponderancia cerebral, ¿sí? Entonces, las mujeres que tienen preponderancia más hacia el cerebro derecho, pues tienen mayor capacidad de despertar estos sentidos espirituales. Entonces, de entrada podemos decir que trabajar el mundo espiritual o conectar con el mundo espiritual es una conexión que se hace desde el cerebro derecho y no desde el cerebro izquierdo. Pero el cerebro izquierdo es el que recibe la información y la aterriza en algo concreto y real y entendible, racionalizable, ¿cierto? Entonces debe haber una conexión cerebro derecho-izquierdo. También es importante decir que para que esa conexión de cerebro derecho exista, debe haber una cantidad de serotonina importante. La serotonina es el neurotransmisor más importante en el trabajo de desarrollo de los sentidos espirituales. Y este proceso de afinar, despertar y entrenar estos sentidos espirituales fue una promesa de valor que me hicieron hacer mis propios guías, mis propios aliados, que al principio me costó mucho trabajo poder expresarlo, porque yo les decía a mis guías, les decía, ustedes me están pidiendo que yo le diga a la gente que va a despertar sus sentidos espirituales a través de esta herramienta, pero si eso no lo puedo como prometer, o sea, estaría diciéndoles mentiras porque eso no está en mis manos. Es más, ni siquiera está en manos de la gente, decía yo en ese momento, ¿cierto? De todos modos, me presionaron y me dijeron, confíe, 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 y entonces pues yo, al primer grupo de entrenamiento en método que fue en el 2020, pues les conté y les dije, ustedes van a despertar sus sentidos espirituales. Todo ese grupo, ese primer grupo, pues eran mis estudiantes cercanos de la escuela. Entonces, pues yo para mis adentros decía, si no pasa nada, o sea, si no se despiertan los sentidos espirituales, pues entonces, pues estamos entre amigos. Entonces yo creo que esos me lo van a perdonar. Entonces, pues yo les dije eso, yo dije, pues esto es un salto de fe, voy a decir esto que no está en mis manos, que no tengo una metodología pero pues si eso lo están diciendo y hasta el momento nada de lo que me han dicho ha sido equivocado, pues voy a hacerlo. Y entonces así fue, y me lancé a contarlo y, oh sorpresa, que dentro de ese grupo de gente, pues que toda gente muy especial, pues habían unas personas que tenían cerrada con falleva, y es una como tapias sus sentidos espirituales, o sea, eran personas súper racionales, súper cerebro izquierdo, y mágicamente, digo yo mágico, pero pues obviamente hay un proceso de construcción de ese trabajo,
Ya después con el tiempo pues empezaron a llegar herramientas, maneras, meditaciones, trabajos de limpieza, bueno, como un montón de cosas que fueron haciendo posible que esa promesa de valor se cumpliera. Y todas estas personas empezaron a desarrollar sus sentidos espirituales. Ya para la segunda cohorte, que fue en el 2021, pues ya entonces ya lo decía con más propiedad, ya pues como que decía, sí, mire, a esta gente le pasó, pero pues vamos a mirar. Ya han venido varias cohortes y ahora la mecánica cambió, ya no se trabaja por grupos, sino que tú puedes entrar a estudiar método en el momento en el que tú quieres porque quedó totalmente virtualizado. Esto con el fin de volverlo un poco más masivo y que pudiera realizarse por cualquier persona. Siguiente diapositiva, por favor. Vivian, listo, gracias. Entonces, para poder seguir avanzando en la explicación de método, tengo que darles dos conceptos básicos que maneja método. El primero es el concepto de los aprendizajes. Para método, y en el libro está así escrito, los conflictos, los problemas, las dificultades, las enfermedades, todas son aprendizajes. No son otra cosa más que eso. ¿Por qué? Porque todas esas situaciones, y mientras más difícil sea la situación, mayor cantidad de información va a sacar de ti y mayores retos y mayores ¿cómo lo digo? ¿Cuál es la palabra? Mayores actitudes, aptitudes vas a despertar dentro de ti con esos retos. Entonces, para Método Milagros, las dificultades y los problemas son aprendizajes. Y de aquí en adelante se les va a llamar de esa manera. ¿Qué es lo que tienes que aprender para que puedas cambiar esa realidad en la que tú vives en este momento? Entonces, los aprendizajes se dividen en tres. En aprendizajes orgánicos, cuando se trata de enfermedades físicas que afectan el cuerpo. En aprendizajes emocionales, cuando lo que hay es una enfermedad emocional, hay un dolor emocional que proviene o de infancia o que proviene de tus ancestros o que proviene de una vida pasada. O los aprendizajes son relacionales. Y relacionales es la relación con. Quiere decir, todo lo que estableces tú de relacionamiento. Cómo te relacionas con el dinero, cómo te relacionas con la comida, cómo te relacionas con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con tus hijos, con el trabajo, con el ejercicio, con todo. ¿Sí? Entonces es como, de aquí en adelante, pues la mayoría serán aprendizajes relacionales. Siguiente diapositiva. Y el otro punto que hay que explicar para poder seguir avanzando en cómo funciona método, tiene que ver con las misiones. Los seres humanos venimos a vivir tres misiones distintas. Venimos a desarrollar una misión física, que es esta misión en donde tenemos que trabajar, estudiar, ganar dinero, sobrevivir, vivir, conseguir cosas, que es en la que están todos los seres humanos. Todos los seres humanos, sin excepción, tienen que desarrollar su misión física, que se traduce en ser autosuficiente, no tener que depender de nadie. Y esa, bueno, entre comillas, no depender de nadie, ¿no? Todos dependemos de todos, pero me refiero a que tú puedas darte tu sustento, ¿no? Puedas ser autosuficiente en ese sentido. Luego viene la misión álmica, que es todos estos temas emocionales no resueltos, que son los que generan los patrones de creencia y patrones de comportamiento que hoy dominan tu vida. Entonces, esa misión álmica tiene que ver con resolver los conflictos que traes de niñez, los conflictos que traes de tus ancestros y los conflictos que traes de vidas pasadas. Trabajando la misión física y trabajando la misión álmica, vas preparándote para desarrollar partes. Una primera parte que tiene que ver con volverte una mejor versión de ti mismo, que se logra chuleando la misión física y la misión álmica. Y cuando ya estás en ese proceso de conversión en una misión, en una mejor versión de ti mismo, que estás haciéndote cargo de tu misión física, que estás haciéndote cargo de tu misión álmica, puedes comenzar a ser ejemplo para otros.
puedes comenzar a ayudar a otros. Y esto es supremamente importante, yo se lo digo a todos mis estudiantes que se entrenan conmigo. Si tú quieres invitar a alguien a comer, tienes que tener la nevera llena. Si no, no comes tú y no come la persona a la que invitaste. Entonces, primero preocúpate por llenar la nevera para luego sí invitar a la gente a comer. Entonces, hacerte cargo de tu misión física y de tu misión álmica es llenar la nevera. Una vez la tengas llena, ya puedes proyectarte a ser ejemplo de vida para otros y apoyar a otros en el camino que tú ya estás recorriendo. Muchas personas intentan hacer misiones espirituales a costa de la poca energía que tienen, resultado de los pocos resultados, perdonen la redundancia, en tanto en su misión física como en su misión álmica. Y eso fue lo que entendí de lo que me pasó cuando tenía 16 años. De mis 16 a mis 26 años, yo intenté asumir una misión espiritual sin ni siquiera ser todavía capaz de sostenerme a mí mismo y sin haber sanado todos mis conflictos infantiles y transgeneracionales. Ahora, no los tengo totalmente sanos, los tendré sanos de aquí a unas cuantas encarnaciones, pero mientras tanto, pues seguiré trabajando en volverme esa mejor versión de mí mismo todos los días y así estaremos todos los seres humanos, intentando ser mejor cada día, intentando ascender de tercer nivel a cuarto nivel de conciencia, que es en donde estamos en este momento como humanidad. Entonces, habiendo explicado estos dos conceptos súper importantes, entonces sigamos a la siguiente diapositiva. ¿Para qué nos sirve entonces Método Milagros? Devuélvete un segundo, por favor. Vamos poniéndolos uno por uno. ¿Vale? Gracias. Entonces, primero, resolver conflictos. Esta herramienta te ayuda a reconocer los aprendizajes emocionales y relacionales detrás de los conflictos que vives hoy. ¿Sí? Entonces, la herramienta te permite conocer cuál es el origen del conflicto, de dónde vienen las creencias, de dónde vienen las emociones, y cuando digo de dónde me refiero a de cuándo. Esto viene de tu infancia, esto viene de tus ancestros, esto viene de una vida pasada, esto viene de un universo concomitante, un universo paralelo. ¿De dónde viene esta información? Y sabiendo qué es, de dónde viene, cómo se creó, puedes encontrar la herramienta terapéutica apropiada. Ahorita hablaremos de las herramientas terapéuticas que ofrece Método Milagros como opciones, porque Método Milagros es una herramienta de diagnóstico. Te muestra qué tiene y cómo solucionarlo. Y luego ya tú vas y lo solucionas con la terapéutica apropiada. Segundo punto. Viviana, segundo, por favor. Listo. Sanar enfermedades. La herramienta no sana enfermedades. La herramienta te ayuda a reconocer los aprendizajes orgánicos detrás de las enfermedades. Es decir, una enfermedad se produce porque hay cosas que tú no lograste solucionar internamente, ya sea irritaciones de tipo biológico, químico, electromagnético, traumático, emocional, transgeneracional o espiritual. Y esas diferentes miradas, cuando tú empiezas a investigar qué es lo que sucede en cada una de esas miradas, te da los orígenes de las enfermedades. Ahorita miraremos otra diapositiva que explica un poco más esto. Tercer punto. Bueno, definir caminos. Esta es una herramienta con la cual puedes trabajar todas las áreas de la vida. Y cuando estás dudoso de cuál es el camino a seguir, qué es lo que debes hacer, pues puedes pedir y consultar a tus aliados espirituales que te van a ir dando orientaciones. Y ya tú decidirás desde tu discernimiento cuál es el mejor camino a tomar. Pero tienes una guía, tienes a alguien que te aconseja. Es como ir a un terapeuta, pero gratis. Bueno, sigamos. Reconocer cómo limpiar memorias, patrones y creencias que bloquean tu vida y que provienen de tu infancia, de tus ancestros o de vidas pasadas, que está conectado con el primer punto que les acabo de contar y con el segundo punto. Quinto punto.
Recibir orientación para que tu misión física se desarrolle lo más efectivamente posible. Y es que todos patinamos en nuestra misión física, en los temas con el dinero, en los temas de trabajo, ¿cierto? Como que de vez en cuando, como que todos hemos, y yo la tuve mucho tiempo, esta experiencia de decir, ay Dios santo, no sé por dónde coger, o no sé qué hacer, no sé cómo solucionar esto, ¿no? Y también, pues, le damos vueltas, vamos a un montón de terapias, consultamos un montón de personas para encontrar las respuestas y muchas veces pues como sin resultado. Y esto es importante entenderlo. Cuando yo estudié terapia neural, mi profesor de terapia neural, que solo hacía terapia neural y solo sabía terapia neural, él me decía, la terapia neural sirve para todo, sirve para curar cualquier enfermedad. Luego, cuando estudié homeopatía, los homeópatas que me enseñaron homeopatía me decían que la homeopatía servía para todo. Y así, con cada una de las herramientas que yo fui aprendiendo, cada uno de los profesores defendía su herramienta, defendía su saber y decía, esto sirve para todo. Y lo que me fui dando cuenta con el tiempo es que eso no era verdad. ¿Sí? Cada uno defiende su herramienta porque eso es lo que hace y es lo único que sabe hacer, entonces dice, pues con esto yo me le enfrento a todo. Pero lo que me di cuenta es que cada persona necesita algo diferente. Y lo que te sirve a ti no necesariamente le sirve al otro. Y que en este momento puede que esto que te están ofreciendo no te sirva. Entonces, muchas personas llegan a mi consulta después de andar durante mucho tiempo con muchos terapeutas y haber invertido un montón de dinero, por ejemplo, para solucionar un conflicto y lo han abordado desde el punto de vista emocional y nunca nadie les ha dicho que de repente ese conflicto que la persona está viviendo es de origen espiritual o es de origen transgeneracional. Entonces la persona va por la vida dando como palos de ciego, ¿sí? Sin saber exactamente cuál es el mejor camino para recorrer y solucionar eso que necesita solucionar. Método Milagros es una herramienta que permite pedir guía y orientación para eso que les estoy contando. Sexto. Siguiente, gracias. Recibir orientación de cómo liberar los aprendizajes correspondientes a la misión álmica. Quiere decir, la misión álmica, recuerden que es solucionar todos los temas emocionales que son los que construyeron la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y la forma en cómo nos relacionamos con el afuera. Si hay algo en tu vida que no está funcionando, es porque algo dentro de la misión álmica tienes que resolver, tienes que transformar, tienes que cambiar, tienes que mejorar. Entonces, Método Milagros te puede dar la orientación de cuáles son los aprendizajes correspondientes a la misión álmica que necesitas chulear para poder hacerte correspondiente a una nueva realidad. Y el último punto, recibir orientación de cómo iniciar tu misión espiritual, luego de que has hecho todos los primeros 6 puntos. ¿Vale? El séptimo punto, y hay mucha gente, fíjate que hay mucha gente que llega diciendo, es que yo quiero asumir mi misión espiritual, es que yo sé que yo estoy para otras cosas. Sí, claro que sí, qué chévere que quieras asumir tu misión espiritual, pero primerito, los primeros 6 puntos. Cuando estemos trabajando, cuando la persona esté trabajando los primeros 6 puntos, con mucho gusto empezamos a trabajar la misión espiritual. Acuérdense, es la última que se trabaja. Siguiente. Entonces, las miradas con las que se aplica Método Milagros son 7, que son la mirada estructural, la mirada funcional, la mirada energética, la mirada emocional, la mirada sistémica, la mirada transgeneracional y la mirada espiritual. Estas 7 miradas aportan información que es de vital importancia para poder encontrar los orígenes de los conflictos y enfermedades y poder trabajar sobre los aprendizajes orgánicos, emocionales y relacionales y trabajar sobre las misiones física, álmica y espiritual. Sigamos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la herramienta? La herramienta son 71 gráficos, como les dije, han sido canalizados y organizados para brindar a la persona una manera práctica de recibir información. Siguiente. La información que arroja la herramienta
se obtiene a través del uso de radiestesia. Hay diferentes maneras de trabajar la radiestesia. ¿La radiestesia qué es? Quiero explicar un poco eso. La radiestesia es la capacidad que tienen los seres humanos de captar información. Esa información que captamos se traduce en pensamientos, se traduce en sensaciones, se traduce en información que nuestro cerebro hace que recorra todo el cuerpo. Y esta información pues tiene diferentes reacciones en nuestro organismo. Hay una forma de radiestesia que utilizan los médicos alternativos, que es el VAS, la señal vascular autónoma. Resulta que tus arterias mantienen haciendo vasodilatación y vasoconstricción. Pues resulta que, de acuerdo a la información que tú recibes, la arteria se cierra o se abre. Y esto pasa con todas las arterias. Entonces, esa lectura de cuando se abre y de cuando se cierra, por determinada información que yo recibo, puede ser leída e interpretada por la persona que aprende a leer esas señales que se traducen en esta variación del pulso, porque esto es con el pulso. Yo nunca pude con esa vaina. A mí todo me parecía igualito. Entonces la gente decía, ay, sí, yo lo siento. Yo decía, yo no siento nada. Entonces, a mí el uso del VAS nunca me funcionó. Pero cuando descubrí el péndulo y que estos gráficos obviamente funcionan con péndulo, pues a mí me pareció una cosa mágica, porque además con el péndulo se permite hacer un montón de preguntas en muy poco tiempo. Distinto con el vaso, distinto con otras técnicas kinesiológicas de fuerza, ¿no? Que son los test de fuerza, que también es una prueba radiestésica. Entonces, la gente le tiene mucha, ¿cómo se dice? Como que hay muchas falsas creencias acerca del péndulo, ¿cierto? La gente piensa que el péndulo tiene poderes y el péndulo no tiene ningún poder. El péndulo se mueve porque su mano se mueve y su mano se mueve porque recibió una información en el cerebro y usted previamente hace ¿cómo se dice? Una programación mental para que cuando la información sea positiva, la mano se mueva de una manera que haga que el péndulo se mueva de una manera, y cuando sea negativa, que el péndulo se mueva de otra manera porque su mano se mueve de otra manera. Entonces, que la gente le diga a usted que el péndulo se mueve solo sin que la mano se mueva, eso es falso. La mano siempre se va a mover, así sean micromovimientos, porque usted lo ha organizado previamente en su cabeza. ¿Vale? Siguiente. Entonces, ¿quién puede estudiar Método Milagros? Método Milagros es una herramienta que está diseñada para cualquier persona, independientemente de su profesión o si ha estudiado o no ha estudiado, cualquier persona que desee recibir guía y orientación de los mundos espirituales, tanto para sí mismo como para ayudar a otros. Es una manera sencilla de escuchar la voz del alma, la voz de tu propia alma, la voz de tu propio yo superior, así como recibir asistencia de guías, maestros, huestes angelicales y otros seres de luz que acompañan nuestra evolución en este plano terrenal. Entonces, siguiente. Viviana, siguiente, porfa. También, Método Milagros es una herramienta que no choca con ninguna otra herramienta terapéutica. ¿Sí? Tú puedes hacer cualquier otra terapia, puedes conocer cualquier otra herramienta terapéutica y lo que va a hacer es complementarla perfectamente. ¿Vale? No importa la mirada que tengas, la profesión que tengas desde lo terapéutico, esta es una herramienta que no choca ni con ninguna herramienta terapéutica y, válgalo decir, tampoco choca con ninguna creencia religiosa. Esta herramienta no es una herramienta religiosa. Ojo con esto. Método Milagros es una herramienta terapéutica.
¿Y por qué es terapéutica? Porque lo que busca es ayudar a solucionar conflictos y enfermedades. Bajo ese criterio, nos alejamos de las creencias religiosas, si bien es una herramienta que trabaja con el mundo espiritual, pero trabaja con el mundo espiritual desde una mirada terapéutica, ¿vale? Quiero que quede muy, muy claro eso. Siguiente. Si está claro para ti que eres un instrumento de la divinidad para realizar un trabajo de sanación y liberación que está siendo solicitado por el alma del consultante en los planos espirituales, esta herramienta es perfecta para ti. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significa esta frase? Que hay gente que pues es muy soberbia y muy orgullosa y creen que ellos son los que sanan a los pacientes, ¿sí? Y entonces, pues yo nunca he estado de acuerdo con esa frase. Yo siempre he considerado que son las mismas personas las que activan sus propios mecanismos de sanación y se sanan. Uno simplemente es una persona que está allí para apoyar ese trabajo del paciente. Entonces, para mí es el paciente el que se cura. Nosotros solo damos herramientas. Si tú tienes eso claro, esta herramienta te sirve. ¿Por qué? Porque a través de método, tú serás un canal de información. Tú le transmitirás al paciente una información que sus aliados espirituales quieren que él sepa. ¿Sí? Obviamente se necesita tu conocimiento, se necesita que manejes bien la herramienta, se necesita que conozcas de muchas cosas que la herramienta enseña para poder orientar bien al paciente, ¿cierto? Pero tú seguirás siendo un instrumento de la divinidad para que ese paciente se sane, ¿sí? Si tienes eso muy claro, esta herramienta es para ti. Si tú quieres seguir formulándole al paciente lo que a ti se te parece, porque a ti te pareció, porque estudiaste mucho para eso, esta herramienta no te va a servir, ¿cierto? Porque esta herramienta implica que tú estás diciéndole a unos seres que son mucho más inteligentes que tú y mucho más evolucionados que tú, que por favor te muestren cosas que tú no estás viendo, ¿cierto? Y eso creo yo que es la mayor ventaja de esta herramienta. Siguiente. Entonces, ¿cómo dictamos Método Milagros? Método Milagros es un programa que se dicta de manera virtual. Tú vas a tu ritmo, hay unas sesiones pregrabadas y luego, después de ver un determinado número de sesiones, programas una tutoría. Hay unas tutorías ya programadas durante el año, entras a esas tutorías y además hay unas sesiones de práctica clínica conmigo en donde hacemos casos clínicos, en donde revisamos pacientes, en donde hacemos ejercicios de diagnóstico, y ahorita les muestro los protocolos que se enseñan. Siguiente. Siguiente. Viviana. Dame un segundito que se pegó y no quiere continuar. Listo, ya. Vale, gracias. Entonces, en el módulo, el método se enseña en 3 módulos. El primer módulo enseña las herramientas bases para el manejo, o más bien los gráficos bases para el manejo de la herramienta, y se enseñan unas brújulas. Estas brújulas son el índice de gráficos, el gráfico 1 de contacto, el gráfico 3 de áreas de la vida y el gráfico 4 de centros energéticos. Con estos gráficos es que se hacen los protocolos de diagnóstico a las personas. Se puede diagnosticar cuáles son los bloqueos generales que tiene la persona y se puede trabajar cualquier área de la vida. Eso se enseña en el módulo 1. Sigamos. Se enseñan los protocolos de diagnóstico de los bloqueos en los centros energéticos. Los centros energéticos son los que guardan la información del bloqueo de la persona. Siguiente. Se enseñan los protocolos de diagnóstico por áreas de la vida. Si ustedes miran ese gráfico es uno de los gráficos de la herramienta. Contiene todas las áreas de la vida de un ser humano, contiene los aprendizajes y las misiones. Siguiente. Se le enseñan a la persona todas las terapéuticas disponibles en este momento en el planeta.
bueno, no son todas, pero sí una gran mayoría. Están divididas en 5 gráficos y están divididas según el lugar a donde trabajen. Están las terapéuticas estructurales, funcionales, energéticas, emocionales y transgeneracionales y espirituales. En total, da más o menos unas 150 posibilidades terapéuticas que el paciente puede necesitar. No necesitas tú aprender 150 terapéuticas. Con que sepas cuál es la terapéutica que el paciente necesita, podrás orientarlo hacia un terapeuta que maneje esa terapéutica. Siguiente. En el módulo 2, profundizamos en herramientas terapéuticas a nivel orgánico, energético y emocional. No me voy a detener aquí, solamente se las voy a mostrar así. Flash. Siguiente. Vemos todo eso. Véanlas, no me voy a detener ahí. Devuélvete un segundo como para que la gente las alcance a leer. Profundizamos en el conocimiento de todos estos temas que ustedes están viendo allí. ¿Vale? Ahora sí, podemos pasar a la siguiente, módulo 3. En el módulo 3 revisamos cómo está organizado el mundo espiritual según sus dimensiones. Conocemos información del origen de maestros y guías. Y estos maestros y guías pues provienen de diferentes sistemas estelares de esta galaxia. Y aquí necesito que tengan la mente muy abierta porque el módulo 3 es el módulo más espiritual que hay. Ya hemos trabajado todo lo material, lo físico, y el módulo 3 pues ya trabajamos directamente sobre el mundo espiritual. Aprendemos protocolos de limpieza a nivel orgánico, energético, emocional y espiritual. Siguiente. Aprendemos a trabajar ciclos de experiencia micro y macro, cómo se trabajan con esos ciclos, qué son los ciclos micro, qué son los ciclos macro. Siguiente. Diagnosticamos motivaciones conscientes e inconscientes. Siguiente. Diagnosticamos y creamos rutas terapéuticas a través del manejo del eneagrama. Siguiente. Diagnosticamos y creamos, devuélvete. Diagnosticamos y creamos rutas terapéuticas a través de los arquetipos junguianos. Y con eso terminamos la formación. ¿Cuánto tiempo dura? Depende de ti, pero más o menos unos 6 meses es lo que podrías demorarte en estudiar los 3 primeros módulos. Hay un módulo cuarto que es un módulo de profundización. En este módulo pues se enseñan otras herramientas. No me voy a sentar aquí a explicarte el módulo de profundización, pero lo puedes revisar en la página web que se encuentra allí. Ustedes la pueden ver, www.escuelaser.com. Programa de formación en Método Milagros. Y ahí mismo está el programa de profundización en Método Milagros. También pueden entrar a mi página web, donde podrán ver pues como todo lo que yo hago como terapeuta. Y por favor, si no se han inscrito a nuestros Instagram, por favor síganos. A mí personalmente me pueden seguir en DR Andrés Insuasti y a la escuela la pueden seguir en @escuelaser. Allí estaremos publicando todo lo que estamos haciendo, tanto a nivel académico como a nivel terapéutico. En el entrenamiento no solo de Método Milagros, sino tenemos formación en psicología transpersonal, en constelaciones familiares, en psicoterapia corporal, en tantra y sexualidad sagrada. O sea, tenemos varias formaciones en la escuela. Ok, esto era lo que les quería contar, compartir. Esta sesión ha sido muy accidentada. Disculparán ustedes todas las situaciones que nos pasaron, pero aquí todavía estoy sin energía eléctrica. Estoy aquí romántico a la luz de las velas. Entonces, vamos a parar aquí la grabación y luego voy a dar, ¿cómo se dice? Dar la palabra a las personas que quieran hacernos preguntas. ¿Sí? Entonces, Viviana, porfa, paras la grabación y damos la palabra.